todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí y con investigación. Hoy es martes 7 de abril del 2026 y esta mañana vamos a discutir cómo es que se dan las conexiones en el Departamento de Salud para que ocurra lo que aparentemente pretende que ocurra el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y es que los clientes de Politank tengan la puerta abierta en el gobierno de Puerto Rico. Un caso que está documentado precisamente con los trámites que hacen 3 entidades, entre ellas la Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico y 2 laboratorios en Ponce, con otros laboratorios que ya anteriormente habían traído su queja sobre lo que está ocurriendo en el Departamento de Salud con los certificados de conveniencia, necesidad y conveniencia. En este caso, específicamente para un cliente de Politank. Nada más y nada menos que un plan médico que tiene a su vez 14 otras corporaciones subsidiarias que dan servicios de otra índole en el área de la salud. Vamos a hablar sobre esa investigación, pero también vamos a hablar de 2 temas que nos parecen importantes. Lo que ocurrió ayer en el Senado de Puerto Rico, que bajaron una querella contra el senador independiente Eliezer Molina por llamarle cabrón, supuestamente a un policía o a varios policías, en medio de una actividad en la calle Resistencia, que fue cuando precisamente arrestaron a Tito de Kayak, que la pasada semana salió limpio de polvo y paja, porque la detención fue totalmente ilegal. Y en ese contexto, y a través de una expresión que hace en sus redes sociales, un tercero que no estaba allí pero estaba en su casa y es policía, se sintió ofendido y radicó una querella contra Eliezer Molina. Vamos a hablar específicamente de cómo se comportaron las minorías ayer en relación a ese asunto y cómo se comportó el Partido Nuevo Progresista, incluido el presidente del Senado. Y una de esas personas que componen la Comisión de Ciudadanos, que es a donde va todos los asuntos de querellas éticas en el Senado de Puerto Rico, y determinan si le dan paso y lo envían a la Comisión de Ética del Senado. En este caso, que la está dirigiendo Juan Oscar Morales. Y brevemente vamos a entrar en la determinación de la gobernadora Jennifer González Colón de traerle
un nuevo secretario o enviarle a la legislatura una nominación del secretario interino, Luis Martínez Román, para que dirija la agencia a nivel en nivel de propiedad, siempre y cuando pase el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. Voy a ustedes, gracias por estar, y recuerden que siempre pueden donar a este proyecto a través de este chat cuando estemos en vivo. Por ahí está Florence Ramos Casiano desde Yauco. Saludos, Florence. Roberto Cancel, Milagro Fontán, Luz Díaz desde Winter Garden, Florida. Ariel Cartagena, Edgardo Núñez y Elsa. Vivian López Pérez, Puerto Rico Fishing Manía, San Juan Palomas, Eddie Ramírez desde Michigan, Edgar García, Héctor Concepción, María Colón Sánchez. Saludos desde la montaña, amiga. Nerida Ramos, tú allá y yo acá. Sandra García, Efraín Borrero, Iván Maldonado está por ahí, Madeline Rivera, Carolina Miranda, Carmelo Rodríguez alias Malungo, Jorge Caraballo, J. Jiménez, José Javid Rodríguez, Gavinario, Hilda Rodríguez, María Isabel Santiago, Rosa González, Miguel Lozada, está por ahí Bon Padua, Miguel Rivera, Berenique, todo el mundo tempranito, Nelson Guzmán, Chacadowns, Mick Bernie, Papo Donel, mi amigo también, Tito Crespo y FIFA desde el oeste, a Vega y Luis Daniel Ortiz, Bodrogo, Rita Guzmán, Yanni Moreno, Edwin Figueroa. A rayos, está todo el mundo temprano. Rosa Banch, saludos amigas, sí, está en la diáspora, está en Texas, qué bueno que estás por ahí. W. Teresa también está por ahí, Ulises Ocasio, no te conocía desde el Bronx, si te conocía, disculpa que no te reconozco hoy. Lilian Ferrer desde Chicago, María Pérez, Milton Borrero y Omar García, todo el mundo. Bueno, vamos a las informaciones. Yo quiero darme un poquito de coba, bendito, porque alguien se la tiene que dar a una. Ustedes saben que el asunto de Seari Pérez Peña terminó un buen día después de 3 semanas bajo fuego con el nombramiento o la designación que lo trajimos nosotros en exclusiva de este licenciado que había sido un administrador de la fortaleza de en aquel momento estaba de gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares. Luis Martínez Román es un hombre joven, no creo que pase de 40 años, 45 años, que obviamente está en las filas del Partido Nuevo Progresista, es un abogado que lo único que tiene, que no tengo investigación más allá de decir que en efecto participó de una corporación que se conoce como Octagon, que tuvo contratos o tiene contratos con el gobierno de Puerto Rico. Digo participó porque esa corporación tiene una resolución que establece que se cambió el orden de la gerencia o de los incorporadores y él aparentemente salió de representarla. Tengo que decir eso porque es lo único que he encontrado, más allá de algunas determinaciones que se tomaron en esa administración, sobre todo cuando él era administrador de la fortaleza, que tuvieron alguna consecuencia de investigaciones, etcétera, en el índole administrativo. Me llama la atención que la gobernadora, que dijo que iba a buscar quien sustituyera a Seari Pérez Peña, nombre al que desde el día 1 nosotros trajimos la información de por qué estaba siendo nombrado en vivienda. Porque aquel que era el subsecretario del Departamento de la Vivienda, precisamente Omar Figueroa, era una persona que no podía ocupar el puesto porque él venía de HUD, que es el nivel federal de vivienda, y HUD había establecido que como ellos nunca, ni Seari Pérez Peña ni él, les radicaron una dispensa para poder atender los asuntos del gobierno federal en vivienda estatal, iban a colocarlo en una prohibición de 2 años para que no pueda tocar ningún proyecto relacionado con fondos federales en el Departamento de la Vivienda. Y créanme, yo creo que allí el 95% mínimamente de los programas que tiene vivienda son con fondos federales. Así es que la gobernadora no podía dejar de interino a Omar Figueroa,
abogado, quien viene de ser un empleado de línea en el municipio de Ponce, en vivienda estatal en Ponce, así como su esposa también viene de allá. Más tarde se hizo abogado y cuando llegó el PNP de Jennifer González Colón, lo elevaron a la subsecretaría del Departamento de la Vivienda. Era la persona de confianza de Seari Pérez Peña. Tan de confianza era que no olvidemos que este abogado fue el que emitió aquel correo electrónico que también sacamos nosotros, que establecía que iban a darle transportación a todos los empleados para ir al mensaje de la gobernadora el año pasado. O sea, esta era la persona que podía hacer eso y que Seari Pérez Peña le delegaba ese rol de comisionado de barrio del PNP y el chichichija de la gobernadora en vivienda. Como la prohibición es del gobierno federal, Jennifer González no podía dejarlo como interino. ¿Qué hizo la gobernadora? Trajo a Luis Martínez, pero ella dijo cuando el revolú de Seari, cuando le cuestionaron por qué no dejaba a Omar Figueroa, que dijo que no era cierto lo que Bonita Radio estaba diciendo. No nombra a Bonita Radio, pero quienes únicos trajimos esa información fuimos nosotros, porque en efecto es cierto. La gobernadora dijo que Luis Martínez Román era su ayudante en Fortaleza y que ella iba a buscar a alguien en vivienda. Gobernadora, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con los 8,000 resúmenes? Que no hay uno que se pueda quedar allí, porque ayer nombró a Luis Martínez Román y lo envió al Senado. Si lo envió al Senado, debo pensar que las cosas con Tomás Rivera Chats o están habladas o esto está tan malo que la gobernadora se va a correr el riesgo, a pesar de que aparentemente Tomás Rivera Chats tiene eso allí cuadrado y todo el mundo vota con él. Porque todo lo que ha ocurrido entre el Ejecutivo y el Legislativo es precisamente producto de que la gobernadora no tiene 5 legisladores que se le paren de frente a Tomás Rivera Chats. Así es que me parece que lo más importante, como siempre, usted está aquí, usted se entera primero. Y segundo, quien se entera tarde es la gobernadora de lo que está pasando y de lo que aparentemente le viene para encima por no saber, sobre todo en vivienda, lo que piensa el gobierno federal de cómo Seari Pérez Peña dirigió esa agencia que incluso le daba problemas para permanecer al segundo en mando de la agencia, Omar Figueroa. Y vamos a pasar a esa nota de que la Comisión de Ética y Juan Oscar Morales dijo ayer que habían recibido una querella, que todo el mundo votó y que lo más importante para él era establecer que hay legisladores que se oponían, pero que la mayoría pensaba que a Eliezer Molina había que sancionarlo éticamente porque le había dicho o había llamado cabrones a policías que estaban en una manifestación el pasado mes de febrero, donde fue arrestado Tito Kayak en medio de lo que siempre ocurre en la calle Resistencia, que los manifestantes van a hacer su protesta, los policías establecen un acorazado humano, una muralla humana, con algunas murallas de las anaranjadas, o digamos plantones anaranjados, para no dejar pasar a los manifestantes más allá hacia la fortaleza. Y allí arrestaron a Tito Kayak. El caso se cayó la semana pasada, porque Tito estaba tratando de poner allí una caseta y los guardias dijeron que había sido violento, etcétera, etcétera, y lo detuvieron y se lo llevaron. En ese fragor, Eliezer Molina participó y emitió
un en vivo desde allí, y allí es que surge la palabra. Lo más interesante es que no es ninguno de los que estaba allí presente los que radican una querella en el Senado contra Eliezer Molina. Lo radica un tercero que estaba en su casa en Luquillo y se sintió ofendido por lo que dijo Eliezer Molina contra los policías. La minoría independentista le votó en contra a sancionar a Eliezer Molina, no por 500 como había recomendado la comisión, sino por 1000, porque la comisión y la mayoría del Partido Nuevo Progresista trajo un elemento de aumento contra contra la multa o la imposición económica de esa sanción ética contra Eliezer Molina por voz de ¿quién? De Carmelo Ríos. Y yo creo que lo más interesante es cómo se dividieron ayer quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos en el Partido Nuevo Progresista. Carmelo Ríos fue el malo. Carmelo Ríos le planteó a la comisión y al pleno que debían aumentar a 1000 la sanción porque era meritorio ante lo que había establecido desde el punto de vista expresión violenta que menoscaba la dignidad del cuerpo del Senado. Esas fueron las palabras del presidente de la comisión, Juan Oscar Morales, portavoz alterno de la mayoría del Senado de Puerto Rico. Así es que le aumentaron a 1000, que dicen que son hechos probados, que las actuaciones atribuidas al senador constituyen una desviación de las normas éticas y de la conducta esperada en el Senado. Carmelo Ríos dijo, no, 500 no. Vamos a imponerle 1000. 14 votos a favor y 10 en contra. Como dije, esto ocurrió, no fue el febrero, perdónenme, fue el 6 de octubre, cuando la gente salió y hubo manifestantes que le pedían la renuncia a Jennifer González. ¿Qué dijo Eliezer Molina cuando bajó este asunto ayer? Eliezer Molina dijo que habían 50 cámaras y que ninguno podía establecer que él llamó de esa manera a los policías. ¿Qué dijo el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz? Y esta es lapidaria. Porque aquí es que empiezan a definirse los buenos de los malos ayer. Porque tengo que aclarar, ayer, en este asunto de si sancionaban o no éticamente por violaciones éticas, al senador independiente Eliezer Molina. Dijo Tomás Rivera Schatz, no puedo votarle a favor, no porque quiera defender a Eliezer Molina, por mí, que se lo lleve quien lo trajo. Él camina por un lado y yo camino por el otro, y no tengo que defenderlo. Él a mí no me defiende tampoco. El día que yo entienda que haya hecho algo incorrecto, que le vaya a señalar con fundamentos, no voy a tener piedad, pero voy a tener autoridad moral. Yo creo que esa es la mejor evidencia que ayer Tomás Rivera Schatz quería contestar aquello que se ha vuelto muchas veces viral en redes, sobre todo en los últimos meses, cuando se acusa que Eliezer Molina de ser un crítico de Tomás Rivera Schatz ahora le cargan las maletas. Me parece que allí está tratando de desatender o atender, mejor dicho, ese argumento diciendo yo no lo defiendo, y Tomás Rivera Schatz sabe
que hay una máxima en derecho que dice admisión de parte, relevo de prueba. Y hace, fíjense, lo propio con Eliezer Molina. Dice, no, él tampoco me defiende a mí. Importante. ¿Quiénes son los buenos y quiénes fueron los malos ayer? En un asunto que tiene que ver literalmente con la libertad de expresión de una persona, sea senador o no sea senador, que está en el medio de una actividad, la ejerce, utiliza las redes sociales, utiliza la palabra. Hay una argumentación de parte de él que la compra igualmente la licenciada María de Lourdes Santiago y la minoría del Partido Independentista, de que él no se refirió a los policías que estaban allí o a los policías en general. Y yo quiero que en ese sentido ustedes escuchen lo que dijo María de Lourdes Santiago en una intervención que da la explicación de por qué ella y la delegación del Partido Independentista va a votar o le votó en contra a la sanción. Vamos a la grabación y regresamos al análisis. La delegación del Partido Independentista puertorriqueño se opone a la imposición de las sanciones propuestas por la Comisión de Ética al senador Eliezer Molina. El incidente que da lugar a la querella que tenemos ante nuestra consideración ocurrió el 6 de octubre del 2025 durante una manifestación convocada bajo la consigna Jennifer renuncia en el Viejo San Juan y en la calle que desde el verano del 2019 se conoce como la calle Resistencia. Durante la manifestación ocurrieron varios incidentes, siendo el más importante, a mi juicio, la intervención de la policía con el activista Alberto de Jesús Tito Kayak. Tito estaba colocando una carpa o una caseta de campaña y los agentes de la policía se le acercaron, lo levantaron en vilo, lo lanzaron por encima de las vallas que guardan el paso hacia la fortaleza, lo tiraron al piso y luego lo acusaron de violación al artículo 246 del Código Penal, resistencia al arresto. El juicio en su fondo se celebró hace par de semanas y contó con prueba de fiscalía que incluía el testimonio de un agente que bajo juramento declaró que en las muchas manifestaciones que él había cubierto, incluyendo allí en la calle Resistencia, nunca había visto que manifestante u organización alguna levantara un toldo o pusiera una carpa en la calle. Y fue esa actuación insólita de Tito Kayak lo que lo llevó a intervenir. En el juicio, Tito fue exonerado y para los escépticos están disponibles en las redes tanto el video del atropello a Tito como el testimonio del policía sorprendido por la colocación de la carpa. Hago el relato porque fue, como ha dicho el propio senador, ese atropello a Tito Kayak lo que movió al senador a llegar hasta la calle Resistencia, desde donde transmitió las expresiones que conocemos y sobre las cuales me parece importante aportar cierto contexto. Primero, ninguno de los agentes de policía que estaban allí presentes se querelló. Y no estoy hablando de la erradicación de una querella formal. Es que ni siquiera en el acta de incidencias de ese día se documentó que alguno resintiera alguna expresión que se le hubiera hecho. Así lo declaró uno de los 4 oficiales que testificó en la vista y quien era el responsable de documentar el evento. Y no hicieron nada, porque no oyeron nada. De los 4 policías que declararon, solamente uno de ellos dijo haber escuchado de pasada una expresión parcial del senador, nada que se refiriera a los policías. ¿Por qué estamos viendo entonces esta querella? Porque había un policía franco de servicio, tranquilito en su casa en Luquillo, viendo su página de Facebook y se topó con la transmisión en vivo del senador, o al menos eso declaró, y acudió a la APO y en consulta con esa organización radicó la querella.
En segundo lugar, y más importante, ¿qué es lo que se pretende con la imposición de una multa y de una reprimenda pública al senador? Yo creo que existe un consenso muy amplio. No voy a decir que hay unanimidad, que no la hay, pero yo creo que hay un consenso bastante claro de que aun con lo mucho que se ha relajado el uso del lenguaje, no es deseable que un funcionario o una funcionaria utilice públicamente palabras que catalogamos como soeces. A mí personalmente me parece impropio. Creo que no aportan al debate, creo que no aportan al ejercicio de nuestra función y creo que hay una responsabilidad inherente a nuestro oficio a la que se falta con el uso de ese lenguaje. Nunca he hablado así, no me parece bien que otros políticos lo hagan, sea en una manifestación o sea en las redes. Pero de ahí a utilizar los mecanismos disciplinarios del Senado para penalizar a un legislador porque utilizó tal o cual expresión en el contexto específico que se señala en la querella, hay un trecho insalvable. Todas las expresiones contenidas en el informe, alegando que una palabra proferida por el senador constituye una incitación a la hostilidad hacia el cuerpo de la policía, que es una actuación que erosiona la seguridad, que se ha menoscabado la seguridad del pueblo puertorriqueño y de sus funcionarios públicos, todas esas expresiones me parecen totalmente descolocadas. Si el senador ha cometido una imprudencia, si ha faltado a los mejores usos del lenguaje dentro del pequeño espacio democrático que nos da la colonia, hay un remedio. Le responderá al electorado. Cualquier actuación disciplinaria de este cuerpo, a juicio de la delegación del Partido Independentista, se acerca peligrosamente a la censura y a la intervención con las facultades de todos y todas los que ocupamos un escaño. Porque hay que hacerse la pregunta forzada. ¿Dónde es que se traza la línea? ¿Quién decide cuál es la línea? ¿Qué es peor? ¿Decir en la calle una palabra soez o faltarle descaradamente a la verdad como se hace con cierta frecuencia en este y en otros espacios de debate? ¿Quiénes son en este país los que realmente atentan contra la seguridad y la convivencia con mucho más que una expresión que le pueda parecer objetable a algunas y algunos? Consigno el voto en contra de la delegación del Partido Independentista ante al informe ante nuestra consideración y reiteramos que la querella debió haber sido desestimada. Cuando usted escucha precisamente esa última línea de quiénes son los que violentan constantemente al país, al pueblo, quiénes son los que atentan contra la seguridad y la sana convivencia todos los días, no porque digan una palabra soez, como la cataloga la licenciada y senadora María de Lourdes Santiago, sino por las actuaciones, porque mienten descaradamente todos los días, no solamente en el hemiciclo, desde cualquier micrófono, sea tarima político partidista o sea un micrófono pagado con fondos públicos. En la legislatura, en el ejecutivo y todos aquellos que se agregan en el partido de gobierno hoy, el Partido Nuevo Progresista. ¿Quiénes son los que atentan? Y me parece que las palabras de María de Lourdes Santiago, contextualizando lo que nosotros aquí hemos llamado los visos de censura, de persecución, de represión que ha tenido esta administración y otras del Partido Nuevo Progresista en gobierno, están ahí y abren el flanco todos los días un poco más. Ayer fue contra Eliezer Molina. Les guste o no les guste, como disiente María de Lourdes Santiago de las expresiones y de la manera en que se conduce, él o cualquier otro que las utilice, porque no es el único que las utiliza. Tiene libertad de expresión, libertad de decidir que quiere llegar allí
al área donde hay una manifestación y expresar de esa manera en sus redes sociales lo que expresó. Y que el Senado de Puerto Rico alegue que es por el asunto de que está manchando la reputación de los policías. Pero ¿cuándo les ha importado si Gregorio Matías es un abusador? Y lo tienen de senador ahí sentado, al lado de Juan Oscar Morales y del presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Y gracias, en parte, a Gregorio Matías, hoy tenemos a la Policía de Puerto Rico en una sindicatura porque abusaba contra sus propios correligionarios, contra sus propios pares dominicanos en el pueblo de Río Piedras. Era un abusador, un guardia abusador, sargento. Y le costó dinero al pueblo de Puerto Rico por sus abusos. Eso no es importante para el Partido Nuevo Progresista. Es importante que le dijeron o no le dijeron que conste que el que está ofendido no es de los que estaban allí, que querían meter a Tito Callar porque nunca en la vida habían visto que quisieran poner una carpa en medio de una manifestación en una vía pública. No. Era uno que estaba sentado haciendo barriga en su sala, lo más seguro, viendo Facebook, en Luquillo. Pero yo creo que aquí hay un mensaje importante entre los buenos y los malos. Fíjense cómo se dividieron los miembros del Partido Nuevo Progresista. Hay unos que tienen que ser malos. Hay otros que se abstienen. Como por ejemplo, Roxana Soto Aguilú, Ángel Toledo. Lo dijimos cuando analizamos las otras votaciones de ambos la semana pasada. Hay otros que se van de frente en contra de Eliezer Molina. El presidente del Senado, ya ustedes vieron, el bueno. Pero yo les voy a decir quién fue la que insistió en esa comisión ciudadana que ustedes saben que es la primera que recibe la querella, y esa comisión ciudadana determina si le da paso a la querella para que investigue la Comisión de Ética del Senado que preside Juan Oscar Morales. Nada más y nada menos me dicen de allí de la legislatura de Puerto Rico que la que insistió en que en efecto había que enviar la querella para ser investigada fue Noelia García Bardales, la secretaria de la gobernación de Pedro Pierluisi Urrutia. Esa secretaria de la gobernación que tantos traspiés por sus propios pies tuvo en la administración pública, que no salía de una para meterse en otra, que la enviaban de gira de medios y todo lo que decía era la culpa es de los comunistas. Lo estamos haciendo bien, le decía a su correligionario PNP, Normando Valentín. Tengo que decirlo porque así mismo lo trató de tratarlo cuando Normando le cuestionaba lo que estaba ocurriendo con Luma sobre todo. No nos hagas eso. Nosotros estamos tratando. Noelia García Bardales fue la más dura. Me dicen que hay una ex jueza que creía que no debía ocurrir, que fue legisladora, pero con todo y eso firmó para que la enviaran. Una sola persona se opuso. Y lo último que voy a decir, yo creo que esa alocución de María de Lourdes Santiago crea realmente una visibilidad de quiénes son los adultos y quiénes son los responsables, que no digo que no cometan errores. ¿Quiénes son los que se han comportado como adultos en la legislatura de Puerto Rico del presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz? Se puede diferir. Y mire que Eliezer Molina abre la boca en su live y la emprende contra el Partido Independentista a nivel personal, a nivel político, sin piedad. Pero hay que respetarle el derecho que tiene a decir lo que quiera decir. Y por eso me parece que la enseñanza ayer es que por lo menos la delegación hoy en el partido del Partido Independentista en el Senado de Puerto Rico son adultos que pueden diferir y pueden aceptar cuando está mal y cuando no se le puede permitir al Estado
ni al Senado de Puerto Rico, ni a nadie desde el Estado que intente censurar a otro legislador. Así las cosas, vamos a la investigación que tenemos y que publicamos hoy, bien temprano por la mañana, porque nos parecía que no podíamos seguir dejando lo que sabíamos que teníamos por otras vías, pero que ayer realmente nos hicieron el día cuando radicaron ese recurso de querella en el Departamento de Salud, que ubica realmente la evidencia de cómo actúa Víctor Ramos, secretario del Departamento de Salud, ex cliente de Politank y de Francisco Domenech, su hermano, diría él mismo, Víctor Ramos, en el Departamento de Salud con los clientes de Politank. Antes de ir a la investigación, yo no quiero dejar pasar porque no quiero que piensen que para mí no es importante. Esta entrevista que le hicieran a Janet Parra y donde ella dice, ayer la divulgó, más allá de este joven a quien no conozco, pero ayer la divulgó Jay Fonseca. Es importante y yo creo que hay que atenderla. Yo tengo preguntas sobre la entrevista. No estoy lista hoy para entrar a dirimir lo que ya sé que aparentemente pasó en ese caso en el 2012, por el que dice Janet Parra en esta entrevista que Tomás Rivera Schatz la llamó porque ella era la fiscal que atendió una intervención donde aparentemente se detuvo a un familiar suyo y la llamó para tratar de mover su discreción en cuanto a la decisión que iba a tomar como fiscal o que se tomó como fiscal de acusar a esta persona, que es un hombre que es familiar de Tomás Rivera Schatz. Esto salió ayer, más ampliamente cuando Jay lo trajo. Tomás Rivera Schatz no ha dicho nada. Yo sé que a mí me escuchan del Senado de Puerto Rico. Yo tengo una pregunta. Y la pregunta es, ¿esto es cierto? ¿Dónde está la evidencia de que usted no llamó a Janet Parra? Y si me puede contestar precisamente la pregunta, que se la hago aquí, se la puedo hacer de frente, pero nunca me contestan las llamadas, ni siquiera a él, porque tengo su teléfono. Dígame si esto es cierto y cuál es su posición ante lo que se plantea en esta entrevista, de que usted es capaz de coger el teléfono, llamar a una persona que es susceptible a que usted la nombrara, confirmara, la nominación es del gobernador entonces, la confirmara en el Senado de Puerto Rico para intervenir favorablemente en el caso de una acusación contra un familiar suyo. Esa es la pregunta y voy a volver al tema, espero que en estos días. Lo que nosotros traemos hoy es lo que para mí evidencia que Víctor Ramos tiene definitivamente vara larga en el Senado, en el Departamento de Salud, con relación a los clientes de Politank. Es decir, el que tiene vara larga es Politank a través de Víctor Ramos. Como dije, Víctor Ramos fue presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos y ayer tenía contratado no solamente a Francisco Domenech y a Politank, sino también a Verónica Ferraioli, quien a través de la comisión total que se dio en medio de su nombramiento, se descubrió todo un tracto de cómo hacía trabajos de índole legal para la presidencia del Colegio de Médicos, específicamente para el famoso plan médico que quería instaurar el Colegio de Médicos y Cirujanos. Básicamente, aquí lo que descubre esta querella, que es una querella, laboratorios clínicos, la Asociación de Laboratorios Clínicos y 2 entidades de laboratorio del área de Ponce, es que aquí hay 2 resoluciones que se emiten
entre el 31 de diciembre del 25 y el 28 de febrero del 26. Esas dos resoluciones están firmadas por el mismo examinador. Y quizás lo primero que debo decirles es un poco el procedimiento. Todo esto son determinaciones de agencias públicas que lo que hacen es traer una determinación por parte de un examinador que va a tomar decisión sobre el certificado de necesidad y conveniencia que le radica una facilidad de salud. Cuando el examinador hace el análisis, todo esto regido por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, toma una determinación. Y en cuanto a esa determinación, tiene que establecer, hay vistas públicas, una vista allí en la unidad de vistas administrativas de la Secretaría Auxiliar de Facilidades y Servicios de Salud del departamento. Hace un informe donde fundamenta su decisión. Y la decisión no es otra que una resolución diciendo, a base de este informe, yo acojo o no acojo el informe del examinador, que es lo que hace el secretario del Departamento de Salud. Estamos hablando de una clínica que se conoce como Todo Salud en Ponce, que es una subsidiaria a su vez de Elevance Health, Healthcare. Ustedes recordarán que en el contexto de la Comisión Total contra pero en el caso de la Comisión Total donde se sentó Francisco Domenech, secretario de la Gobernación, salió a relucir la contratación que tenía Elevance con el gobierno de Puerto Rico. La estructura corporativa que dice la propia corporación Elevance en su página establece que Elevance es la matriz. Segundo está y todo lo demás son esas 14 corporaciones que tienen relación con la matriz, que son subsidiarias que dan diferentes servicios. La última es la clínica Todo Salud. En el caso de Todo Salud, no es, y esto es bien importante, no es lo que se conoce en inglés como HMO, que no es otra cosa que una organización de mantenimiento de salud. Ese asunto es lo que lleva a unas partes, entre otras también el Hospital de Damas de Ponce, a decir que es un requisito de las leyes estatales y federales que se pueda aplicar una excepción a una corporación que no es HMO, pero que en este caso ese requisito no se completa porque no se prueba que la corporación CTS, Clínica Todo Salud, es una corporación que está dominada, controlada, directa o indirectamente por ese HMO. Así es que como hay esa ausencia de evidencia, tanto en lo que entrega, en la prueba que se entrega en la vista pública, que lo menos que hubo en esa vista pública fue peritos en el caso de la de Ponce. Hay un argumento también en esa querella que establece que ese peritaje entró tarde y que no debió haberse presentado para probar en términos del alcance del impacto que iba a tener esa clínica Todo Salud en el área. Hay unos requisitos de precisamente dónde está la clínica o el servicio que se va a dar, en este caso laboratorio, y cómo impacta al mercado de los demás laboratorios. Hay 19
laboratorios en esa área. O sea que tiene que cumplir con unos requisitos y las partes entienden que no se cumple. Estamos hablando, insisto, de 2 resoluciones. ¿Y por qué tengo que insistir en las 2 resoluciones? Porque aquí de lo que se trata es de que hay una resolución del secretario del Departamento de Salud en un caso de la Clínica Todo Salud de Bayamón. Y cuando el secretario notificó la resolución a base del informe, importante, a base del informe del oficial examinador, en este caso William Rodríguez Lugo, interesantemente, el informe de William Rodríguez Lugo establecía negarle el CNC a esta facilidad en Bayamón de la misma gente de MMM. Recordemos que se llama Clínica Todo Salud. No es la firma es, sí, en efecto, el 28 de febrero, con relación a Bayamón, William Rodríguez Lugo dijo, fíjese, no se puede. No se le puede dar porque precisamente violenta esas disposiciones legales, tanto del reglamento 9084, que tiene que ver con las facilidades de salud y sus certificaciones de necesidad y conveniencia, y las leyes federales en relación a esa corporación que está pidiendo el CNC y que no está directa ni indirectamente controlada por el HMO. Así que tenemos una primera resolución a base de un informe. La resolución es del 28 de febrero. El informe es del 31 de diciembre y se incluye en notificación de resolución el 28 de febrero. Es importante las fechas, porque si a Bayamón le dijeron que no, a la misma corporación, a base del informe, no estoy entrando en la resolución porque es que Víctor Ramos ahí es donde entra lo difícil para establecer la vara larga que tiene Politanc con Víctor Ramos en el Departamento de Salud. Si el informe del examinador dice no se le puede otorgar, la resolución que emite Víctor Ramos entonces va por encima de lo que les recomienda el examinador. Es decir, utiliza la discreción para pasar por encima de lo que le recomienda el examinador, que es el que recibe la prueba, que es el que entrevista a las partes, que es el que pide incluso memorandos de derecho. Y Víctor Ramos, el 2 de febrero del 2026, dice no estoy de acuerdo y no voy a coger la recomendación. 31 de diciembre, 2 de febrero. 31 de diciembre el examinador dice no se le debe otorgar. El 2 de febrero el secretario del Departamento de Salud dice sí se lo voy a otorgar. El 2 de febrero del 26. ¿Qué pasa con relación al caso de Ponce? Que en el caso de Ponce, el informe es del 28 de febrero. 22 días más tarde que el secretario se haya ido en contra del informe del mismo examinador, William Rodríguez Lugo, es el mismo, para decir que el CTS de Ponce sí cumplía. El mismo examinador, con la misma prueba,
la misma evidencia del organigrama corporativo. Esta corporación es una de responsabilidad limitada, LLC, que no es directamente ni indirectamente controlada por el HMO. Y esta vez, el examinador cambia su versión y dice, no, ahora sí que aplica. Ahora sí. Ahora sí que estoy convencido de aquello que no me convencí el 31 de diciembre. En menos de un mes cambian todas las versiones. Yo creo que es importante saber que esta determinación de la resolución de Ponce, que tanto el informe es positivo a Ponce, o sea, lo autoriza, como la resolución que se notifica acogiendo el informe del examinador, no la firma el secretario del Departamento de Salud. Y es del 5 de marzo del 2026. La firma el secretario de Salud interino, Luis N. Olmedo Morales. Más que importante, porque de lo que estamos hablando es que aquella donde metió las manos Víctor Ramos y dijo no, a pesar de lo que dice el informe, yo no voy a coger el informe y voy a darle a Bayamón el CNC, a pesar de que el informe era negativo. Con el informe positivo que cambió, no sabemos por qué, William Rodríguez Lugo no es el secretario el que firma. Lo firma el secretario interino. A ver si mañana, tratando de paliar esta información, esta querella, que es un documento oficial, es un documento público, está ponchada ayer a las 3:54 de la tarde. El Departamento de Salud o el secretario, en uno de esos en récord, se atreve a decir que lo que pasa es que él estaba enfermo y estuvo 3 semanas enfermo y por eso el secretario interino firmó. Porque sería interesante saber lo que ocurrió del 31 de diciembre, que el informe de Bayamón era no le des el CNC, al 26 de febrero, que el mismo examinador le dice al secretario, mi recomendación es que lo emita con la misma prueba. Yo quiero leerles lo que me parece que es un resumen de los 5 puntos más importantes que trae como argumentaciones de derecho, que tienen que ver con violaciones al reglamento 9084, violaciones a las leyes federales que certifican lo que es y no es un HMO y cómo se relaciona esa estructura corporativa en estos planes de salud y servicios de salud, etcétera. Y lo que es la ley de procedimiento administrativo uniforme. Dicen que Salud carece de jurisdicción porque notificó el procedimiento únicamente a las entidades ubicadas dentro de la milla radial. Esto es súper importante. Mientras otorgaba un CNC con alcance regional para servir a 26.061 miembros de MMM en Ponce, municipios limítrofes, sin dar oportunidad de comparecencia a los laboratorios clínicos y hospitales que atienden a esa membresía fuera de la milla radial. Eso quiere decir el impacto que tiene, y por eso es tan importante, porque ustedes se creen que los laboratorios están diciendo, pero espérate, si es que esta gente está violando la ley, porque es que ellos están allí, por eso se llama certificado de necesidad y conveniencia. Se supone que haya una necesidad. Ellos dicen, pero si aquí habemos 19, no la hay. Y esto pone al plan médico a dar servicios de laboratorio, como quieren hacer otras actividades relacionadas a los servicios de salud, las quieren hacer todas, porque ahí es donde está el dinero y el capital. La agencia aplicó de manera ultravires la excepción HMO
a una entidad que, según el propio oficial examinador en el caso paralelo de Bayamón, no cualifica como HMO ni federal ni estatal y cuyo argumento fue introducido tardíamente después del cierre del récord probatorio. Ahí también hay un asunto sustantivo y procesal. La resolución ignora la saturación evidente del mercado donde operan 19 laboratorios clínicos en la milla radial. Se admitió prueba pericial sorpresiva y documentos no admitidos formalmente, privando a las partes opositoras de su derecho a la defensa adecuada. Es que le quieren pasar el rolo a todo. ¿Y qué hacemos con los laboratorios clínicos? No, porque aquellos son más chiquitos. No, vamos a pasarle por encima. O sea, habiendo leyes. La agencia incurrió en un retraso irrazonable de casi 4 años desde la vista pública, lo que desactualizó el expediente y vició todo el procedimiento. Eso es importante, gente. Y es importante precisamente por los vínculos políticos y de cabilderos que tienen todas las agencias públicas, pero una de las más grandes, el Departamento de Salud. Ustedes recordarán que Carlos Mellado dijo que supuestamente Kenneth McClintock y Francisco Domenech lo fueron a ver en relación a otra disposición contractual, a otra transacción, y que le pidieron que detuviera la adjudicación de un contrato porque ya la gobernadora había ganado y era importante que ella pudiera disponer de esos contratos. Precisamente el que se le adjudicó el contrato en la administración de Pedro Pierluisi y Carlos Mellado en el Departamento de Salud no era cliente de Politank, pero ellos querían que fuera para un cliente de Politank. Esta querella realmente se radica ayer y una de las determinaciones de hecho más importantes o de las relaciones de hecho es que esa petición de CNC se dio desde el 2021. En el caso de Bayamón es un poquito antes, en el 2020. No pasó nada en 5 años. Llega la administración de Jennifer González, MMM es cliente de Politank, se activa el caso. Había habido vistas públicas en el 2022. Es decir, que después del 2022, que entregaron memorandos de derechos precisamente con relación a la controversia de si cumplía con leyes estatales y federales por ser un HMO, por ser una corporación controlada directa o indirectamente por un HMO. No pasó nada y se reactivó. Milagro. Llega Jennifer González, Francisco Domenech, se reactivó en el 2025 y se producen informes el 31 de diciembre, informes en febrero del 26. Y las dos tienen CNC, certificado de necesidad y conveniencia. La pregunta es, ¿tiene vara larga Politank en el Departamento de Salud? Puede contestar el secretario del Departamento de Salud. ¿Qué es lo que ocurre en su agencia cuando un examinador dice una cosa el 31 de diciembre, cambia con la misma prueba la decisión en torno a otra facilidad de salud? Vuelvo y repito, con la misma prueba, el mismo mes y el mismo examinador. Cambia las determinaciones y todo el mundo sale con el CNC. ¿Qué intervención ha tenido Víctor Ramos entre los clientes de Politank? En específico, voy a decir exclusivamente, CTS de Bayamón, Clínica Todo Salud de Ponce. ¿Cuál es la intervención que tiene para cambiar la decisión, no acoger el informe en principio de ese examinador William Rodríguez Lugo y más tarde, de buenas a primeras, se convence el examinador y emite un informe tal y como lo quería el secretario cuando firmó el de Bayamón? Esas son las preguntas. Y son preguntas importantes porque de todo lo que se está hablando aquí, y vi que Luis Javier Hernández tenía en la delegación del Partido Popular una petición de que se llame a comisión total al secretario del Departamento de Salud precisamente por el caso de los contratos. Es de preguntar
y cuestionar, y el país tiene derecho a saber cuál es la relación real entre los clientes de Politank y los jefes del gobierno, porque su secretario de la gobernación fue dueño de esa corporación, dice que la vendió a Manuel Torres Nieves. ¿Cómo se relaciona Manuel Torres Nieves con esos clientes? ¿Va al Departamento de Salud? ¿Quién va al Departamento de Salud a cabildear por los clientes de Politank? ¿Francisco Domenech y Kenneth McClintock? Porque ellos dos, dice Mellado, que fueron los que fueron a verlo. Está fuerte. Yo los dejo por hoy. Nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Vuelvo y les digo, lo de Janet Parra lo tengo en el radar. Me parece importante en un momento en que no solamente Tomás Rivera Schatz confirma o no confirma a los nominados a jueces y a fiscales, a procuradores de menores y de familia del Departamento de Justicia, a registradores de la propiedad, sino porque un bando dice que el otro es malo y el otro le contesta exactamente con lo mismo. Vamos a ver, entre adultos y menores, quiénes son los que realmente le están faltando al país todos los días. Nos fuimos. Gracias por estar. Recuerden, vayan a bonitasradio.net. Si pueden, donen a través de PayPal, tarjetas de crédito. Esta investigación la logramos gracias también a que la Fundación Periodismo Siglo XXI nos da una subvención a partir de este mes para atender investigaciones puntuales. Así lo estaremos revelando siempre. Saben que pueden ir a fundacionperiodismo21.com, allí donar a través de PayPal, tarjetas de crédito, bonitasradio.net, siempre en ATH Móvil, Periodismo 21 y Bonitas Radio. También pueden enviar cheques o giros postales a nombre de Onda Virtual, Periodismo 21, enviarlos al correo postal PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Gracias por todo. Gracias por compartir nuestros contenidos. Hablen con la gente, convénzanlo. Aquí te enteras primero, pero sobre todo en profundidad, sin tener que arrepentirnos de lo que decimos. Sin tener que decir que realmente no teníamos la evidencia. Cuando salimos es porque tenemos. Éxito. Nos vemos mañana. Que la pasen bien. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.